Bueno, vamos a comenzar con el estudio, o mejor dicho, con la resolución de algunos ejercicios en estas clases que tienen que ver con el concepto de recta tangente. Aquí tenemos el primero de ellos, en donde tenemos que calcular la ecuación de la recta tangente a esta función. Muy bien, lo que nosotros tenemos que tener presente es que la recta tangente tiene esencialmente dos características que van a ayudarnos a resolver cualquiera de los ejercicios. ¿Sí? La primera de ellas es pensar lo siguiente. ¿Sí? Aquí lo que estoy escribiendo es la ecuación de una recta genérica, ¿sí? Cuya pendiente es m, y además que sabemos que pasa por un punto determinado, que en este caso llamé x sub 0 y sub 0. ¿Sí? Este es un punto que pertenece a la recta, ¿sí? De manera, cuando trabajemos con la recta tangente, vamos a pensar que este punto x sub 0 y 0 podría ser el punto de tangencia, es decir, el punto donde habíamos visto que la recta toca a la función, ¿sí? Y además en el entorno de ese punto, la recta y la función son muy similares, como ya habíamos visto. Lo característico de la recta tangente, como también sabemos, es que la pendiente, es decir, el valor que yo acá llamé m, la pendiente es la derivada de la función en este punto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos presente estas dos cuestiones, que la pendiente es la derivada de la función en el punto, y que además tenemos un punto de tangencia que tiene la característica de que se puede pensar que I0, es decir, el valor de la ordenada del punto, coincide con el valor de la imagen de la función, con f de x0, con estas dos cuestiones generalmente se pueden resolver casi todos los ejercicios de recta tangente. Así que hay que tener presente, muy presente, estas dos cuestiones que mencionamos acá. Ahora sí, vamos al ejercicio. En este caso es un ejercicio casi de aplicación directa, dado que nosotros necesitamos I0 y necesitamos la pendiente de la recta, lo que vamos a hacer es buscarlo. En primer lugar, vamos a calcular g en 1, ¿sí? Ya que, como hemos visto en el ejercicio, nos piden la recta tangente en x0 igual 1. Entonces, al hacer g en 1, reemplazamos el 1 en la función, ¿sí? Y obtenemos 2 sobre 2, es decir, 1. 1, 1 es el punto de tangencia. Punto de tangencia. En mi formulita, ¿sí? En la fórmula que yo tengo acá, que puse más arriba, ¿sí? El x0 y el y0 son los que vienen a cumplir ese papel, ¿sí? Aquí estaría el x sub 0 y aquí estaría el y sub 0, que fíjense que, como habíamos dicho, coincide con f de x0. Lo que estamos haciendo es reemplazar el valor de 1 en la función. A continuación vamos a hacer la búsqueda de la pendiente, ¿sí? Entonces, para buscar la pendiente, necesito esta información, es decir, necesito f', en este caso, en 1. Para buscar f' en 1, ya que conocemos ahora un montón de reglas para derivar, no vamos a utilizar la definición, sino que vamos a utilizar esas reglas. Empezamos entonces derivando la función. F' de x es igual a, y en este caso tenemos un cociente. Entonces, para recordar la regla del cociente, ¿sí? Yo me voy a anotar aquí quién es u y quién es b. U es 2x, b es x más 1. Por lo tanto, voy a calcular u', voy a calcular b', u' es 2, b' es 1, y con ayuda de la fórmula voy a escribir la fórmula de la derivada de esta función, que es la derivada de u, es decir 2, por b sin derivar, por x más 1, menos
u sin derivar, 2x por la derivada de b, que es 1, voy a prolongar la raya de fracción, sobre el valor, b al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Si quiero puedo hacer las cuentas. En realidad, como me interesa el valor numérico de la derivada, no sé si me interesa achicar demasiado, pero en este caso las cuentas son fáciles. Acá va a quedar 2x más 2 menos 2x, ¿sí? Voy a escribir acá arriba el resultado de la distributiva, menos 2x aquí, entonces se me van a cancelar estos dos términos, dado que 2x menos 2x es 0 para cualquier valor de x, y entonces obtenemos que la derivada en x, acá me confundí, la derivada en x es 2 sobre x más 1 al cuadrado. Esto me permite fácilmente calcular la derivada en 1, dado que lo único que tendría que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿sí? De la derivada, ¿no? Por supuesto. Entonces me va a quedar 2 cuartos, que es un medio. Este es el valor de la pendiente, es decir, de m. Así que entonces, acá tengo el valor de m. Acá tengo x0 y acá tengo y0. Finalmente entonces, la recta tangente va a ser y es igual al valor de m, que es un medio, por x menos 1, que es el valor de x0, más 1. Esta es la recta tangente. Si yo quisiera escribir la recta normal, como pide también el ejercicio, la recta normal es la recta perpendicular a la tangente por el mismo punto de tangencia. Así que lo único que habría que hacer en el caso de calcular la recta normal es utilizar la pendiente inversa y opuesta de la recta tangente, es decir, que la pendiente en este caso va a ser menos 2, pero el punto de tangencia va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Entonces aquí lo que hemos encontrado es la recta normal. A continuación les voy a mostrar cómo queda esto en un dibujo, ¿sí? Para que podamos recordar las ideas que tenían que ver con la recta tangente y la recta normal. Y luego vamos a hacer otro ejercicio en donde ya no vamos a hacer más dibujos, ¿sí? Esperando que de alguna manera lo que hemos aprendido ya nos quede internalizado y lo podamos imaginar. Bien, acá estamos entonces en el GeoGebra, le vamos a agregar la cuadrícula a la hoja y lo primero que vamos a hacer es ingresar la fórmula de la función que habíamos analizado, 2x sobre x más 1, ¿sí? Aquí aparece el dibujo, ¿sí? Y también voy a indicar el punto de tangencia que era el 1, 1. Cuando yo escriba las ecuaciones de las rectas que habíamos dibujado, es decir, una de las rectas era la recta tangente, que era un medio por x menos 1 más 1, vemos cómo la recta tangente toma la característica gráfica que nosotros conocemos, que es que si yo me acerco, ¿sí? La recta tangente y la función coinciden en ese punto y cerca del punto son muy parecidas. Vean cómo al hacer zoom la función se aproxima cada vez más a la recta. Vamos a irnos un poquitito más lejos para ahora ingresar la ecuación de la recta normal, que era la ecuación por el mismo punto, pero la perpendicular. Por lo tanto, la pendiente es menos 2. Bueno, y aquí entonces vemos cómo se ve el dibujo de la función, la recta tangente y la recta normal. Bueno, vamos a abordar el siguiente ejercicio, ¿sí? Hay que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿sí? Buscar la recta tangente y la recta normal, pero bueno, ahora la función aparece un poco más, es un poco más elaborada, ¿no? Más compleja. Notemos que en la función, en primer lugar, tenemos una función potencial exponencial, ¿sí? Es decir, una función que va a requerir de una derivación logarítmica para poder buscar su derivada. Y en el segundo caso hay un producto de dos funciones, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar.
En primer lugar, como siempre, recordemos que para buscar la recta tangente necesitamos dos cosas. Lo que vale la función en el punto, que va a tener que ver con el punto de tangencia, lo voy a llamar t de ahora en más. Y lo que vale la derivada en el punto, que va a estar relacionado, en realidad es igual, a la pendiente de la recta tangente. Esta información la vamos a repetir, la vamos a reiterar en muchos de los ejercicios que involucren a la recta tangente. Muy bien, entonces vamos a comenzar por buscar f en 1, es decir, vamos a evaluar la función en 1. Encontramos 1 al cuadrado más 1, porque 1 al cuadrado es 1, por el logaritmo natural de 1. Dado que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, todo este sumando se me vuelve a 0, es decir que f de 1 es igual a 1. Por lo tanto, el punto de tangencia es 1, 1. Muy bien, ya tenemos una información importante que vamos a considerar para escribir nuestra recta, ¿sí? Podríamos pensar que si la ecuación de nuestra recta, la voy a escribir acá nuevamente, es m por x menos x0 más el valor de y0, ¿sí? Lo que tenemos acá, lo voy a marcar con color, es el valor de x0 que fue dado en el ejercicio, ¿sí? Y el valor de y0. No tenemos que dejar que los ejercicios nos confunda su notación. Muchas veces se utilizan otro tipo de letras, en vez de x0 se utiliza a, en vez de y0 se utiliza f de a. Es todo lo mismo, lo que nosotros tenemos que hacer es entender bien qué es lo que estamos haciendo. Así que en este caso lo que tendríamos es el valor de x0 y el valor de y0 ya disponibles en el ejercicio. Vamos a buscar ahora m, para lo cual necesitamos, recordemos, la derivada de la función en el punto, es decir que acá necesitamos f' en 1. Bien, para buscar f' de x, lo que voy a hacer es, en primer lugar, buscar la derivada de y igual x a la x más 1, ¿sí? En forma separada, ¿sí? Vamos a buscar la derivada de esto, ¿sí? Busco su derivada, para lo cual voy a necesitar utilizar algún logaritmo. Entonces aplico el logaritmo natural de los dos lados de esta igualdad y obtengo esta expresión, ¿sí? Recuerden que hay una clase anterior que explica este procedimiento, la pueden repasar sin ningún inconveniente. Esto me permite bajar el exponente, con lo cual esta expresión va a quedar de esta manera, ¿sí? E insisto que hasta ahora no derivé. Recién ahora es cuando derivo, ¿sí? Al derivar, entonces, esta expresión se vuelve como 1 sobre y por y', dado que aplico la regla de la cadena, y esto es un producto. Por lo tanto, la derivada del primero, de x más 1, es 1, por el logaritmo natural tal cual está, más x más 1, que antes lo derivé, ahora no lo derivo, y el logaritmo natural de x, cuya derivada es 1 sobre x. Ahora bien, y', que sería la expresión de la derivada de lo que yo había separado originalmente, va a ser esta suma, es decir, logaritmo natural de x, más, esto lo voy a escribir como x más 1 sobre x, todo esto multiplicado por esta expresión que pasa de dividir a multiplicar. Pero bueno, como yo ya sabía quién era y era x a la x más 1, y' entonces me queda logaritmo natural de x más x más 1 sobre x multiplicado por x a la x más 1. Esto lo vamos a utilizar para escribir la expresión de la derivada de la función f, que es la que originalmente me dio el ejercicio. Por lo tanto, vamos a escribir aquí la derivada de la función f. f' de x entonces va a ser la derivada de la primera parte que calculé, a ver si me entra, logaritmo natural de x,
más x más 1 sobre x, todo por x a la x más 1. Más, y a continuación teníamos un producto, así que vamos a derivar ese producto. La derivada de x cuadrado, que es 2x, por el logaritmo natural de x, más x cuadrado sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Y aquí entonces me quedó la derivada de la función. Podemos, si queremos, simplificar esta parte para que me quede más x. No aporta demasiado al ejercicio, pero puede ayudar al momento de hacer las cuentas. Lo que nosotros en realidad necesitamos es calcular f' de 1, así que vamos a empezar a reemplazar. Acá vamos a obtener, entonces, logaritmo natural de 1 más 1 más 1, que es 2, dividido 1. Todo esto multiplicado por 1 al cuadrado. Más, seguimos reemplazando, 2 por 1 por el logaritmo natural de 1, más 1. Muy bien. Veamos que el logaritmo natural de 1, recuerden que es 0, así que este término se va a anular. Todo este término también se va a anular, porque 2 por 1 por 0 me va a quedar. Dentro del corchete, entonces, tenemos que f' de 1 es 2 por 1. Más, bueno, el 0 que ya habíamos calculado, más 1. Es decir, que f' de 1 me dio 3. Una vez que tengo entonces el valor de f', ya tengo el valor de la pendiente, de la recta tangente. Si quisiera el valor de la pendiente de la recta normal, en vez de ser 3, va a ser 1/3. Perdón, menos 1/3. Así que podemos ahora escribir la ecuación de la recta tangente. Y es igual a m, que en este caso es 3, por x menos 1, más 1. Aquí tenemos la recta tangente. Vamos a la recta normal. En este caso será y igual, en lugar de 3, es menos 1/3, y el punto de tangencia es el mismo. Muy bien. Bueno, seguimos en la próxima clase con otros ejercicios sobre recta tangente.